36 minutos. Gracias por continuar en sintonía del Noticiero Nacional en WQ Radio 102.1 FM. Gracias a quienes nos escuchan mientras van hacia sus lugares de trabajo y también a las amas de casa que mientras atienden las tareas del hogar, por supuesto, están conectadas con nosotros. Se me había ocurrido algo que me parece importante y un poco para pulsar lo que piensa la gente mientras continúa este espacio informativo. Si pueden y desean escribirnos a nuestro número de WhatsApp para que nos digan si están ustedes de acuerdo o no con la castración química, para poder de esta manera sancionar con toda la dureza que se pueda dar a estos violadores, a estos pedófilos. ¿Pueden por favor ponerme el número en pantalla para poder compartirlo? Ahí está, ese es nuestro número de denuncias, 095-928-8915, 095-928-8915. ¿Están ustedes de acuerdo con que se apruebe la castración química en contra de los violadores? Déjennoslo saber para poder compartir su pensamiento, su sentir en breves instantes aquí en este espacio informativo. Ahora vamos a cambiar de tema mientras ustedes nos escriben para hablar acerca de la ley de áreas protegidas que ya está en vigencia, pues no recibió ninguna objeción por parte del Ejecutivo. Se trata del tercer proyecto de ley, era proyecto de ley económico urgente que fue enviado por el presidente Daniel Noboa y que fue aprobado y que ya está en vigencia. Para hablar de este tema, hemos invitado en esta mañana al ingeniero Sebastián Valdivieso. Él es director del programa Wildlife Conservation Society Program, es decir, programa social de conservación de la vida salvaje. Estimado ingeniero, un gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido. Comienzo preguntándole qué impacto va a tener esta ley en la conservación del medio ambiente, de la vida salvaje y de las áreas protegidas del Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Buenos días. Bueno, el impacto más importante va a ser el fortalecimiento de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, el fortalecimiento de la gestión del Ministerio del Ambiente al respecto. Para eso hay algunas medidas que se han establecido en esta ley que son importantes, como por ejemplo la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Mire usted qué interesante. Podríamos, de acuerdo al contenido de la ley, de acuerdo a cada uno de sus artículos, o al menos los más importantes, precisar usted las bondades del proyecto. Si tuviera que enumerar, que son muchas, usted lo ha señalado, pero si tuviera que enumerar las más importantes, las que de alguna manera van a tener una incidencia directa en la protección del medio ambiente, en la protección de lugares y zonas estratégicas que hoy más que nunca el Estado ha dicho queremos conservar, queremos proteger, queremos cuidar. ¿Qué podría decirnos del mismo? Bueno, lo primero es este punto relacionado a la creación de una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente con autonomía administrativa y financiera que se llamará el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que se encargará de la gestión de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o SNAP, está conformado por 78 áreas protegidas y cubre aproximadamente el 20% del territorio nacional. Ese yo creo que es un cambio significativo. Sin embargo, no es el único. Hay algunas otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, se pide establecer un fideicomiso para poder hacer la gestión de los recursos necesarios para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sobre este punto debemos tomar en cuenta que en la actualidad aproximadamente 21 millones de dólares es el presupuesto nacional para poder gestionar las áreas protegidas, cuando en realidad necesitamos al menos 5 o 6 veces ese valor. Ingeniero Valdivieso, usted me indica algunos de los aspectos relevantes y positivos de esta propuesta. Y yo coincido con usted, definitivamente se necesitaba un marco regulatorio que permita poder instrumentalizar
en la protección de las zonas protegidas y del medio ambiente. Pero también, entre otros de los aspectos, revisando el contenido de la ley, está también otro que me parece vital y que es muy importante, la eliminación de la frase sin superar en cada año 12 días. En uno de los artículos que también han sido incorporados en la ley de áreas protegidas, en lo que concierne al régimen tributario interno, lo que va a permitir al presidente de la República reducir el IVA de 15% a un 8% para determinados servicios del sector turístico. Y eso es algo esencial, porque hoy más que nunca la industria sin humo, aquella que no contamina, pero que sí bendice, porque bendice el empleo, porque bendice la generación de recursos y también permite que la gente pueda desconectarse de la cotidianidad, de la intensidad, del estrés y poder disfrutar de los lugares acogedores que tiene nuestro país. Creo que aquello también es digno de destacar, ¿no le parece? Bueno, uno de los objetivos de la ley es promover el desarrollo turístico en ciertas partes de las áreas protegidas. Y obviamente si es que va a haber además de eso unos beneficios tributarios para poder asistir a esas áreas, realizar gastos que van a estar descontados del IVA, yo creo que suma a la propuesta de ley en ese aspecto. Pero lo que quisiera resaltar sobre el tema de turismo es que en las áreas protegidas existen planes de manejo y dentro de esos planes de manejo se establecen en qué lugares deben establecerse estas inversiones de turismo. Y eso va a permitir que sí pueda llegar la inversión a las áreas protegidas, pero respetando absolutamente las zonificaciones y las normas para su implementación. Si a eso le sumamos, como ya mencioné, que puede haber beneficios tributarios para quienes usen esos servicios, pues me parece muy bien. Ingeniero Valdivieso, dentro del espíritu de la ley, también se señala la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas y la gestión sostenible de estas áreas, así como el desarrollo local. ¿De qué manera inciden todos estos cambios a los que apunta esta ley en estos sectores, en todo aquello que es vida de acuerdo Mm. al término de biodiversidad? Bueno, en términos de conservación, las áreas protegidas son probablemente la estrategia más importante a nivel global y nacional. Reservan una superficie del país para su conservación. Lamentablemente, a lo largo de los años, la falta de recursos técnicos y financieros no han permitido que haya una conservación efectiva de las áreas protegidas, y lo que busca esta ley es fomentar a través de una institucionalidad fuerte. Parece que tenemos un inconveniente con la señal en esta entrevista. Estamos conversando con el ingeniero Sebastián Valdivieso, director del programa Wildlife Conservation Society Program, programa social de conservación de la vida salvaje. Con él hemos estado conversando acerca del impacto de la ley de áreas protegidas que ya está vigente. Se trata, como lo veníamos indicando, del tercer proyecto económico urgente que fue presentado por el gobierno nacional, por el presidente Daniel Noboa, y que busca, como su nombre lo indica, lograr instrumentalizar a través de un marco legislativo, un marco jurídico, un marco legal, todas las acciones que conlleven a la protección y cuidado de las áreas protegidas. Así es, así como lo escuchan. Y esos eran los temas que estábamos abordando con el ingeniero Sebastián Valdivieso. Se perdió la conectividad, vamos a ver si podemos retomar esta conversación, porque él nos estaba hablando acerca de las bondades que tiene esta ley que ya está vigente y que logró una mayoría importante en el seno del Poder Legislativo y que ha permitido que sin objeciones por parte del Ejecutivo se convierta en ley de la República. Quisiera, ojalá y se pueda retomar la entrevista, porque además de estas ventajas y beneficios,
me habría gustado poder conocer la perspectiva y la visión de nuestro invitado, quien representa al programa social de conservación de la vida salvaje. ¿Qué opina él respecto de quienes son los detractores de esta ley ya vigente? Y me refiero fundamentalmente a los representantes del movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE. Casualmente, como ustedes recordarán, hace un par de días conversábamos con uno de los asambleístas que le dijo no al proyecto. Recordemos que hay una división en el brazo político de Pachacutic, en donde un número mayoritario de los 9 asambleístas de Pachacutic sí votaron respaldando la tesis del Ejecutivo, que hoy es ley, pero también otros 3 dijeron no estamos de acuerdo. Estimado ingeniero Valdivieso, tuvimos un problema telemático, pero lo hemos superado. Usted me estaba hablando acerca de las bondades de la propuesta y particularmente en lo referente a la conservación de la biodiversidad, le decía yo, este término que implica vida en todas sus manifestaciones en la naturaleza. Qué pena por la interrupción, pero estaba mencionando que las áreas protegidas son la estrategia más importante de conservación a nivel global y en el país. Reservan un espacio físico para la conservación de la naturaleza. Y lamentablemente ha sido una debilidad histórica que podamos hacer una conservación efectiva de estas áreas. Siguen estando sujetas de amenazas. Y lo que busca esta ley es fortalecer a través de varias acciones esa conservación para que sea efectiva. La creación de una institucionalidad fuerte, la posibilidad de establecer un fideicomiso que viabilice la llegada de recursos suficientes para la gestión, pero además también la incorporación de las comunidades locales a los beneficios que podría llevar el sector turístico con ciertas inversiones controladas en las áreas protegidas. Usted hablaba de que la ley contempla la creación de un fideicomiso para que se manejen los recursos que permitan acciones contundentes para poder garantizar la sostenibilidad, para poder garantizar ¿verdad? La protección de las áreas tan importantes que tiene el país. ¿Podría un poco indicarnos, para quienes no conocen y de pronto no están familiarizados con el tema, en qué consiste estas medidas o acciones económicas y cómo se instrumentaliza y de qué manera incide de forma directa la creación de un fideicomiso para la protección de estas áreas de la naturaleza que tenemos que cuidar y preservar? Claro que sí. Por un lado, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas que se creará a través de esta ley, lo que hace dar es una institucionalidad fuerte. Va a haber una institución que se va a dedicar a la planificación, ejecución, control, monitoreo de las actividades. Pero para que esto sea efectivo necesitamos recursos. En la actualidad, como había mencionado, el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas bordea los 21-22 millones de dólares. Pero de las estimaciones que tenemos, hechas conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, necesitaríamos entre 70 y 110, 120 millones de dólares al inicio para poder comenzar a implementar todas las medidas necesarias para una gestión efectiva. Y para esto quisiera poner un ejemplo con un país vecino, Colombia. Colombia tiene un servicio de áreas protegidas llamado Parques Nacionales Naturales de Colombia, que cuenta con un fideicomiso que es una herramienta financiera para poder viabilizar esos recursos, que en el año de 2022 consiguió una negociación a través de una conversación entre el gobierno, las ONGs, los donantes privados internacionales y nacionales, la cooperación internacional, consiguió 245 millones de dólares para poder comenzar a implementar de la mejor manera todos sus planes de gestión y conservación de las áreas protegidas. Es lo mismo que se propone para el Ecuador, crear una institucionalidad fuerte que sería el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero además dotarle
de un mecanismo de financiamiento que sería este fideicomiso para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con el que se espera que el Gobierno Nacional, con la participación del Ministerio del Ambiente, ONGs, la cooperación internacional, donantes privados y nacionales, pueda conseguir los recursos necesarios para la conservación de las áreas protegidas. Sebastián, ¿qué resultados ha dado la implementación de este sistema en Colombia? Un poco, no solamente lo hicieron bien, pero ¿qué resultados han tenido que nos lleven a nosotros a pensar que podemos también implementarlo acá en el Ecuador, añorando y deseando fervientemente que podamos tener éxito y que vengan esos capitales que permitan obtener los recursos que se requieren para poder cuidar de nuestras áreas protegidas? ¿Hay que hacer algún proceso luego del fideicomiso? ¿Cómo hacemos ese trabajo articulado para que esos capitales de inversores privados o de ONGs vengan al país? Bueno, los donantes privados internacionales, la cooperación internacional ha estado muy pendiente de este proceso desde hace varios meses. Debemos considerar que el apoyo al Ministerio del Ambiente para el establecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas es un tema que viene desde hace muchos años. Por eso la cooperación y los donantes han estado muy pendientes. Ahora que se ha concretado a través de esta ley, lo que viene luego del establecimiento del fideicomiso, de la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, luego de que se expida su reglamento, es sentarnos en la mesa, el país, con todos estos potenciales aportantes al fideicomiso, para poder establecer cuáles van a ser esas reglas a través de las cuales vamos a poder recibir sus recursos e invertirlas. Hay que tomar en cuenta que en la actualidad ya contamos con recursos de la cooperación internacional que son administrados por el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, el FIAS, a través de un fondo que es el Fondo de Áreas Protegidas, que ya es un fideicomiso existente, es decir, Ecuador ya tiene esa experiencia. Lo que vamos a hacer ahora es potenciar las posibilidades de negociación y de captación de recursos a través de esta institucionalidad nueva. Pero como digo, esto ya es, una vez que esté establecido todo, comenzar algunas rondas de negociaciones, de conversaciones con estos donantes privados internacionales y la cooperación internacional. Más allá de esos diálogos, ¿de qué va a depender que podamos subir esos 20, 21 millones de dólares en 100 millones o más, que es lo que usted indica inicialmente podríamos nosotros requerir para comenzar a trabajar y para comenzar a accionar de manera más fuerte, más potente, como usted señala, en la protección y en la preservación de las áreas protegidas como determina la ley? La palabra clave es credibilidad, es decir, que nosotros podamos hacer demostraciones para que los donantes internacionales y la cooperación internacional tengan confianza en lo que nosotros vamos a hacer. Un buen amigo mío utiliza un ejemplo. Cuando uno era chico y lo mandaba la mamá a la tienda a comprar un litro de leche y regresaba no con el litro de leche, sino con caramelos, ya no lo volvían a enviar a la tienda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es demostrar, hacer una serie de demostraciones de la seriedad del país en la gestión de las áreas protegidas y en el buen uso de los recursos. Insisto, la palabra clave es credibilidad. Y como usted dice, es aquello que se construye y que se va demostrando y que uno se gana la confianza definitivamente. Y creo que vamos por buen camino porque fíjese usted, el riesgo país ha disminuido considerablemente. La economía en el Ecuador, si bien es cierto, nos decía el día de ayer una conocida politóloga y también economista como la señora Gabriela Calderón, aún hay temas que se pueden implementar, pero no es menos cierto y así lo reconocen muchos expertos en el tema, vamos dando buenas señales de que el país comienza a recuperar la credibilidad, la confianza de los organismos internacionales y está siendo visto con buenos ojos. Ello también pues, nos permitió ir hacia un nuevo diálogo para futuros desembolsos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que vamos dando buenas señales. Aún hay cosas por hacer, pero se va paso a paso. Y yo creo que lo que usted dice es esencial, es vital. Ahora, hemos hablado de todas las ventajas, de todo lo bueno, pero como en todo en la vida, ¿verdad? En el caso de esta propuesta, de esta ley, porque ya está vigente,
también ha tenido sus detractores, ¿verdad? Y principalmente esos detractores representan al movimiento indígena ecuatoriano. Hace un par de días conversábamos con uno de los legisladores del brazo político del movimiento indígena, como es Pachacutic, don Alex Toapanta, y él, en representación de una de las facciones del movimiento indígena, para hablar con propiedad, porque ellos también están faccionados y hoy más que nunca también están divididos, pero él en lo personal, junto con otros 2 legisladores, le dijeron no a esta propuesta del gobierno, e incluso condenaban y cuestionaban el hecho de que la otra parte de sus legisladores, de los 9 que son en total, hayan aprobado y hayan apoyado esta tesis de gobierno, según manifestaba, de forma inconsulta con las bases del movimiento indígena. ¿Y cuáles son? Porque yo los he anotado, estos puntos de controversia de la ley, que a ellos no han terminado de convencerles y que no están de acuerdo, más allá de que la ley tuvo una mayoría en la Asamblea y está vigente, es ley de la República. Estos son, dice, algunas facciones del movimiento indígena señalan que la ley ya vigente de áreas protegidas no reconoce la preexistencia de los derechos territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, ni afrodescendientes, ni de comunidades locales. Estimado Sebastián, usted que conoce de estos temas, ¿puede interpretarse de esta manera? ¿Tienen razón o tienen fundamento lo que dice el legislador de Pachacutic, de que la ley no reconoce la preexistencia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el justo derecho de presentar cualquier reclamo con respecto a los procesos de consulta previa, libre e informada, al reconocimiento de sus derechos colectivos, de sus derechos territoriales, y creo que lo hacen en ese sentido. Esta ley busca afianzar la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero tiene que respetar obviamente todos los procesos de consulta previa, libre e informada para los proyectos que se implementen dentro de las áreas protegidas y que pudieran vulnerar sus derechos colectivos, derechos territoriales, entre otros derechos que reclaman de manera muy justa. Una cosa que debemos tomar en cuenta en el país, que es que si bien nosotros tenemos ciertas regulaciones que establecen cómo son los procesos de consulta previa, libre e informada en el Ecuador, existen sentencias de parte de la Corte Constitucional que exigen al Estado ecuatoriano alinear esas normas internas que tenemos a los estándares internacionales. Entonces, yo creo que son reclamos justos, son voces de alerta que tenemos que escuchar para estar vigilantes y ver que esta ley y las medidas que se implementan a través de esta ley no pongan en riesgo los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Me queda claro y valoro mucho su respuesta, entiendo pues, y es verdad, uno puede disentir, pero tiene que respetar la opinión de los demás. Pero mis planteamientos y un poco el poder dar a conocer e indicarle a usted en esta entrevista cuáles son las objeciones que hace, en este caso, este representante del movimiento indígena, este asambleísta, como es el señor Toapanta, era un poco conocer su postura respecto de si frente a todas las bondades que usted me indica, pudiera tal vez existir un error de interpretación por parte del movimiento indígena y a lo mejor desconocimiento o un malentendido, porque otra de los cuestionamientos, por citar algunos, para luego escuchar su apreciación de si es que realmente se los estaría afectando o perjudicando en su derecho de preexistencia a los derechos territoriales. Ellos también hablan de que la ley limitaría la autonomía de las comunidades indígenas. Ellos señalan también que se favorecerían intereses comerciales y estatales, y también indican que la ley ya vigente, la ley de áreas protegidas, tiene ciertas ambigüedades legales. Y concluyo con esto, que también lo anoté porque estuve revisando y me pareció importante. Dice, existe la preocupación
para dar mayor profundidad al tema que acabo de citar, de que la ley prioriza intereses económicos relacionados con la explotación de recursos naturales dentro de las áreas protegidas, en detrimento de la conservación de la biodiversidad y los derechos de las comunidades. Y sobre todo este punto de que la explotación de recursos naturales dentro de áreas protegidas en detrimento de la conservación de la biodiversidad, a mí me aterra si es que fuese cierto, pero como usted es un conocedor de este tema de la protección del medio ambiente, de la preservación de las áreas protegidas, usted que ha revisado la ley, le pregunto si existe este riesgo o esta posibilidad, que sería terrible. Existe este riesgo porque usted me hablaba de que se cree un fideicomiso, de que venga, en este caso, capital extranjero para proteger, para preservar el planeta y para preservar nuestras áreas protegidas. Pero esto que señalan, o sea, es contraproducente con todas las bendiciones y bondades que tiene la propuesta. ¿Hay un desconocimiento tal vez? ¿No se ha revisado la ley a profundidad? ¿O es más bien un tema de manejo político para decirle no a toda buena propuesta? ¿Qué opina usted, Sebastián? Bueno, no voy a entrar en las valoraciones políticas, pero lo que puedo mencionar es que cuando yo me refería a la credibilidad, es uno de los puntos a los que hay que topar en este momento para poder contestar su pregunta. Las áreas protegidas tienen un objetivo, que es la preservación de una muestra significativa, representativa de la biodiversidad de un país. Si el país decide que en áreas protegidas se realizan actividades extractivas, está yendo en contra de lo que establece la Constitución y además en contra de lo que establecen los objetivos de conservación de esas áreas protegidas. En uno de los artículos de esta ley se expresa muy claramente que no habrán actividades extractivas. Es una de las cosas que nosotros tenemos que vigilar, que no ocurra dentro de las áreas protegidas. No puede haber esta contradicción a nivel del país entre lo que queremos preservar, como las áreas protegidas, y el poner amenazas a esta conservación dentro de ellas. Entiendo el punto del representante de Pachacutic, y de nuevo, insisto, nosotros tenemos que estar vigilantes para que eso no sea así, que no existan actividades extractivas que pongan en riesgo las áreas protegidas, pero además que haya una participación efectiva, una distribución justa y equitativa de las inversiones de turismo que se hagan en aquellos lugares en los que está permitido hacerlo de acuerdo a los planes de manejo de las áreas protegidas. Sebastián, quiero agradecerle la gentileza de habernos permitido conversar con usted sobre este tema que es vital, que es muy importante, y escuchar su voz, una voz autorizada, conocedora del tema, investigador, y además un hombre que preside, en este caso, este programa social de conservación de la vida salvaje. Entendemos y conocemos, por lo que revisé, que usted ha entregado su vida a esta tarea, que es una tarea muy noble y que debe ser respaldada. Enhorabuena, gracias y que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, Luisa. Buenos días. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ Radio.